Dos tipos de cuidado. ¿Se trata de una película casi perfecta? ¿Eso es posible? Hablemos de eso hoy aquí en la sala de cine, en esta sala de cine dedicada a la época de oro del cine mexicano, al cine hecho en nuestro país, con una de las películas que la verdad es que la rompió, de esas que podemos ver una y otra vez y no nos cansa. Dos tipos de cuidado aquí en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy, como decíamos, para platicar de uno de los grandes clásicos del cine mexicano. Decíamos que podría ser una película casi perfecta y antes de que me apedreen por ahí, no estoy diciendo que sea la mejor película del cine mexicano, por supuesto, hay muchísimas más que tienen una calidad artística superior en muchos sentidos. Estamos hablando de Los Olvidados, Una familia de tantas, que pronto vamos a reseñar por acá, Nazarín, por supuesto Macario, bueno, una gran cantidad de películas que tenían por supuesto un gran valor cinematográfico y sin embargo Dos tipos de cuidado es el verdadero gran hit en la historia del cine mexicano porque lograba por primera vez conjugar en pantalla a los dos más grandes estrellas que teníamos en aquel entonces, los dos mejores cantantes sin lugar a dudas, Pedro Infante y Jorge Negrete, y dos grandes estrellas de la cinematografía, aunque hay que decirlo, era mucho mejor actor Pedro Infante que Jorge Negrete, pero Jorge Negrete indudablemente tenía una mejor voz, mucho más potente y más educada que el señor Pedro Infante. Habían pasado ya demasiados años desde que estos dos se habían convertido en grandes estrellas y mucho se hablaba en aquel entonces de la posibilidad de que se unieran en una película y había sido muy complicado. De las grandes curiosidades que hay en esta película, pues era que obviamente ambos tenían de alguna forma miedo de enfrentarse en la pantalla. Por un lado, la carrera de Jorge Negrete estaba ya en declive, su salud comenzaba a mermar. Esta es la casi penúltima película que realiza antes de fallecer, víctima de cirrosis hepática, a pesar de ser un tipo que jamás había tomado. Vaya, su carrera ya no era aquel gran charro mexicano de los años 40 y por el otro lado Pedro Infante había emergido ya como la gran estrella, su simpatía, su carisma, su ángel, que indudablemente lo convierten en el más grande de todos los actores y cantantes mexicanos que haya pisado un foro de cine, pero que sin embargo tenía demasiado respeto por Jorge Negrete, lo consideraba la gran estrella y sabía que musicalmente hablando la voz de Jorge Negrete podría opacarlo por completo. Pasaron entonces muchísimos años y sería hasta 1952 cuando se puede conjugar esta mancuerna bajo la batuta de Ismael Rodríguez, el director de cabecera de Pedro Infante, y muchos temían que debido a esto pues le fuera a dar muchísimo más valor al papel de Pedro que al de Jorge, y sin embargo Ismael Rodríguez es un tipo verdaderamente talentoso para hacer ese cine popular, ese cine que le llega a las masas. Supo muy bien mantener un extraordinario balance dentro de la película. Hubo varios arreglos. Por supuesto, se decidió que cada quien cantara el mismo número de canciones para que ninguno opacara al otro, y cuando se cantó en aquella famosa serenata que hacen en conjunto a sus respectivas damiselas, pues se logró que de alguna forma cada quien tuviera un papel preponderante. Y claro, está por supuesto ahí el maravilloso momento, el inolvidable momento de las coplas. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo. Uno de los momentos de verdad más emblemáticos en toda la historia de nuestro cine, estas coplas maravillosas, y todo esto se logra por supuesto gracias a la dirección de Ismael Rodríguez, quien también participa en el guión junto con Carlos Orellana, el tipo que vemos hacer este papel del libanés, del suegro de Pedro Infante, que va a tener tengo que decirlo así, tiene una modernidad dentro de esta historia maravillosa y sinceramente inusitada, y es ahí donde creo que podemos encontrar todos los elementos que la van haciendo perfecta. Primero, por supuesto, tenemos a las dos grandes estrellas del cine mexicano, tenemos a uno de los grandes directores mexicanos que hace cine para el público, que no hace un cine de arte, que no busca estas grandes cosas, sino que busca y procura mantenerte entretenido y divertido, y una historia verdaderamente compleja en muchos sentidos. Era también el momento en el que se comenzaba a abandonar ya el cine ranchero. Se seguirá haciendo cine ranchero hasta los 60, pero cada vez con menos calidad. Y sin embargo aquí me encanta que al comienzo de la película vemos un México moderno, un tipo que llega en automóvil, que de pronto lo deja en un lugar y le dicen, güey, vengo a arreglar mi coche.
es como el abandono de, ok, sé que estás en este entorno ya no rural, sino un entorno más urbano, más moderno, pero para esta historia vamos a regresarnos un poquito al campo. Deja el auto ahí, puedes agarrar una mula si quieres, es casi una invitación para el espectador. Te prestamos una mula o un caballo para que regreses a este mundo rural, en lo que te arreglamos el coche. Es casi como decirle al espectador, en lo que tú regresas a tu vida normal, vente y súbete a esta historia increíble de dos amigos que de pronto pues eran los grandes cuates, se querían muchísimo, tenía cada quien un amor muy particular. Por un lado, Pedro está enamorado del hermano de Jorge Bueno, y por el otro lado, Jorge Bueno está enamorado de la prima de Pedro Malo, interpretadas por dos mujeres muy hermosas que en aquel entonces todavía no brillaban tanto, y creo que fue un poco a propósito no ponerle a una Silvia Pinal, a una María Félix, a una Dolores del Río, sino a unas chicas bastante inocentes, muy hermosas, Carmelita González en el papel de Rosario y Yolanda Varela, divina mujer, preciosa mujer, para que no opacaran o para que no se llevaran en ningún momento lo que era la figura preponderante de la película, que eran estas dos grandes estrellas, y que sin embargo compiten muy bien con su belleza y con su personalidad, y apoyados además con actores de gran peso. Siempre en aquellas películas los actores de mayor edad que llevaban estos papeles de primeros actores, teniendo por supuesto a Carlos Soriana, como decíamos, en el papel del padre de Rosario, y por el otro lado a José Elías Moreno, exquisito actor que en esta película la verdad es que la rompe, junto con Queta Labat. Y entonces nos van a presentar esta clásica historia de enredos en la que de pronto, por alguna extraña razón, estos dos grandes amigos se terminan separando, y resulta que Pedro traiciona por completo la amistad de Jorge casándose con Rosario. La película comienza cuando él regresa al pueblo con una niña, con Rosario, a tratar de mantener su rancho, y se va enfrentando a una serie de problemas que lo llevan a pedirle ayuda a Jorge, que por supuesto lo odia de todo corazón, y Pedro le va a ofrecer algo muy extraño, y es ahí donde comienza realmente la modernidad de este guión y la diferencia con muchas historias que en aquel entonces resultaban ser mojigatas. Esta es una historia verdaderamente moderna. Jorge le dice: te voy a matar, cabrón, te llevaste a la mujer de mi vida, y él dice: tranquilo, lo podemos arreglar, yo me divorcio, me caso con tu hermana, tú te casas con Rosario, todos somos felices. Y Jorge decide aceptar, romper el compromiso que tiene ya con una chica del pueblo, que es interpretada por Minnie Derba, para entrarle en este juego, lo cual por supuesto va a representar un escándalo en aquella sociedad que no va a entender qué es lo que está pasando, y nosotros como audiencia nos vamos metiendo en el mismo enredo que no va a ser resuelto sino hasta el final, y nuevamente nos vamos a encontrar con una manera de dibujar a los mexicanos muy distinta de aquel charro machista que no va a permitir que algo fuera de lo moralmente aceptable vaya a suceder en su vida. Y es que este es el gran momento, me parece, de la película, y es que Rosario, cuando va a la Ciudad de México, es invitada a una fiesta de unos tipos, unos universitarios, que le dan drogas, abusan de ella, la violan y la dejan embarazada. Y ante esta situación llega Pedro Malo a tratar de rescatar su honor, casándose con ella para darle un apellido a esa criatura. Esto es verdaderamente algo inusitado en la historia del cine mexicano de aquel entonces, sobre todo en ese cine dirigido a las familias, el cine de entretenimiento, que no tiene estas miras cultas o de gran vuelo intelectualoide, sino que te están contando algo que desafortunadamente es muy común, y la resolución que van tomando es verdaderamente contraria a esa imagen del macho mexicano. Pedro acepta casarse con ella para proteger su honor. Sí, obviamente, pues estamos todavía en los años 50, sí existía también ese asunto del honor, pero cuando Jorge se entera no la rechaza, acepta tener y criar a una niña que no es suya, que es producto de una violación, y aceptan juntos irse cada quien con su pareja. La resolución al final, después de todos estos enredos, que es maravilloso en una fiesta, hace partícipes también de esta historia que nadie conocía salvo Rosario con Pedro, y resulta que todos poco a poco van comprendiendo qué es lo que sucede y se termina aceptando. Es casi una invitación a que la sociedad se abra a una situación totalmente distinta, y creo que ese es el gran valor de modernidad que tiene esta película y que la hace muy diferente a todas, y que además fue un paso muy arriesgado. Hacer una película de esta índole
podía habernos dado un guión de lo más simple, de lo más sencillo, la clásica historia, como aparentemente es en la superficie, de los dos charros mexicanos que son dicharacheros, que echan desmadre, que van enamorando mujeres hasta que se enamoran por completo de una de ellas. Hicieron varias películas en ese estilo, ¿no? Los hijos de María Morales, El sobrino, El ahijado de la muerte, vaya, este tipo de películas muy clásicas. Carlos Orellana e Ismael Rodríguez deciden darle la vuelta y presentarnos algo que verdaderamente te puede volar la cabeza en la actualidad y por supuesto en aquel entonces, y una invitación de verdad muy arriesgada, porque ante la negativa que tenían Jorge y Pedro de participar en la misma película, incluso el expresidente Miguel Alemán, el presidente en aquel entonces Miguel Alemán, decide intervenir, hablar con ellos para decirles: México necesita una película con ustedes. La película entonces congrega todo aquel cliché del cine mexicano, todas esas canciones, el mariachi, las ferias de pueblo, todo ese asunto, pero sin abandonar la época en la que se está realizando y sin darle ni más brillo a uno ni menos brillo al otro, sino dándoles un lugar maravilloso, creando una película que de verdad es gloriosa hasta la fecha. Y sí, me parece que está muy cerca de ser perfecta. Hay muy pocos errores, argumentalmente hablando no los puedo ver. Es una película que a mí me parece que es total y absolutamente redonda, que tiene un montón de guiños, por ejemplo, a la cuestión de cómo comenzaba a ser un nuevo México, y es de verdad una invitación a que de pronto el cine, por muy comercial que sea, por muy inocente que pueda parecer, creado para simple y sencillamente entretener, pueda de verdad ofrecer una opción de ver un tanto cuanto más allá. Todas las canciones son maravillosas, todos los momentos son inolvidables, las actuaciones de ambos son extraordinarias, y qué bueno, qué bendición que de pronto se pudo realizar esta película poco antes del fallecimiento de ambos, esta situación que los convirtió a los dos en grandes leyendas, en las figuras del cine mexicano que de verdad conquistaron los corazones de millones de personas, y que vale la pena que de pronto en la crítica, en el comentario, en la reflexión acerca de este tipo de películas, abandonemos esta situación que de pronto suelen tener muchos que se sienten súper grandes críticos y decir: no, bueno, por supuesto, cuando hablamos de grandes vuelos de películas, de Una familia de tantas, de Los inolvidados, de Macario, estamos hablando de hermosísimas obras de arte que tienen un espacio, una categoría totalmente distinta. Pero qué bien nos hace de pronto ver este cine comercial y descubrir que detrás de él puede haber un gran trabajo actoral, de dirección, argumental, de fotografía. La verdad es que sí, para mí sí es una película perfecta, tiene 5 cojines, y la verdad es que no sé qué opinen ustedes. Me encantaría escucharlos ahí. Hay que aclarar otra cosa. Es curioso, yo no consideraría que esta es la mejor película de Pedro Infante ni la mejor película de Jorge Negrete. Hay muchas otras películas de ambos que tienen, insisto, una mayor calidad artística, pero como comedia romántica, como una historia para las masas, para divertirte, para entretenerte, muy al estilo de lo que sucede con el cine gabacho, a lo mejor con Volver al Futuro, con Forrest Gump, ya saben, estas cintas que están hechas para entretenernos, pero que siempre nos van dejando ahí un hilito como para reflexionar o pensar. La verdad, de esas cintas que uno quiere volver a ver una y otra vez, aunque se sepa de memoria los diálogos y las escenas. Gracias, mil gracias por habernos visto el día de hoy. Si esto te gustó, te agradecería profundamente que nos regales un like, que compartas este video, que te suscribas, porque cada semana estamos hablando de algún tipo diferente de película. Y por supuesto, de verdad, de todo corazón, mil gracias por habernos visto el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino. Ahí están las redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.